¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy estamos con Juan Carlos Pérez, un amigo de la casa. He tenido la suerte de que Juan Carlos me ha invitado más de una vez a su canal a conversar sobre Israel, sobre el actual conflicto, sobre también política internacional, digamos, porque a ambos nos gusta. Como siempre le digo a todo el mundo, no va a ser una entrevista, es una charla entre amigos, y lo primero que hago, como siempre, es decir, bienvenido Juan Carlos, presentate para que la gente de mi canal te conozca. Pues muchas gracias por poder estar aquí en tu canal. Pues soy politólogo, escritor y youtuber. Politólogo porque en la Universidad del País Vasco hice la licenciatura. Escritor porque he escrito ensayo y alguna novela. Y youtuber pues porque he acabado teniendo un canal, aunque digamos que en principio soy de los más viejos del lugar, porque el canal mío está como tal desde febrero de 2007, pero las cosas que iba subiendo, pues en principio eran estas fotografías que podías hacer y luego meterle un poquito de música. Cuando no había problemas de copyright podías meter la música que te diera la gana. Y luego al final alguien me convenció, un poquito antes de la pandemia de 2020, de que tenía que hacer vídeos por mi cuenta. Y cuando pensé que me dio un paquetito, yo pensaba que era igual a algún bombón o algo parecido, llegué a casa y era una cámara. Así que, bueno, pues había que honrar ese compromiso y por eso aquí estamos. Muy bien. Eh, Estamos a horas de llegar al 7 de octubre, de cumplir un año desde aquella barbarie que cometieron los terroristas y los sicarios de Hamás en suelo israelí, asesinando a aproximadamente 1.400 personas, violando decenas de mujeres, metiendo bebés en microondas, mataron a una embarazada una embarazada a término, le cortaron la panza, le sacaron el bebé de sus entrañas y ella murió viendo cómo mataban a su bebé. Eh, Solo para que se hagan una idea de las cosas que pasaron ese día, jóvenes fueron violadas, luego fueron llevadas a diferentes ciudades dentro de Gaza, pero principalmente la ciudad de Gaza, y fueron exhibidas como trofeo, como cuando un equipo gana la Champions League o la Copa Libertadores de América o la Copa del Mundo, y después salen a festejar a las principales calles con la copa. Bueno, acá festejaron con los cuerpos de niñas que habían sido violadas. Cuando digo niñas, digo 19 años, porque a los 19 años sos un niño, sos una niña, y más aún si te violan y te ofrecen como trofeo, te muestran como un trofeo. Recordar también que hubo una llamada telefónica de uno de estos terroristas sicarios a su madre para decirle que tenía sangre judía en las manos, y la madre lo felicitó, le dijo que era su héroe y dijo Alá Akbar, lo que muestra que para esta gente no hay un tema de tierras, es un tema, para ellos, es un tema religioso. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto, Juan Carlos, en España? Creo que puede tener cierto interés en señalar el hecho de que el 7 de octubre, para mal, aunque tiene una parte positiva, es el que nos vincula. Te hiciste suscriptor el día 24 de octubre, justo después de esa situación, y yo tengo relación con Mosé, que ha pasado por este canal tuyo, y fue un día doloroso, para él mucho más que para los demás, a pesar de esa situación de no saber dónde estaba. Le conozco por un grupo de WhatsApp que se llamaba Izquierda por Israel, hasta que en un momento dado, después de 2022,
el que llevaba el grupo, se acordó de, ahí va, si este no es de izquierdas. ¿Por qué? Pues por el tema de Ucrania. El tema de Ucrania partió una asociación de amistad con Israel y había gente que estaba pro-rusa y pro-ucraniana. Ya sabes, hay como 1,5 millones de israelíes que son de origen ruso y por lo tanto hay una permeabilidad respecto de ese discurso. Y por tanto a mí me acabó echando de ese grupo de izquierda pro Israel, pero la relación con cierta gente y especialmente con Mose estaba hecha y me lo traje para varios conversatorios. Y como conoces bien lo que ocurre allí con la situación de bombardeo, sobre todo en el kibbutz Nir Nitzak, que está cerca de la frontera con Gaza, a muy pocos metros, cada poco tiempo, pues cuando quería hablar con él, pues había ese riesgo de, bueno, igual en este momento me tengo que ir al refugio, y ese riesgo siempre estaba en cada vez que hablábamos. Cuando llegó el día 7, yo hablé con él más o menos normalmente porque sabíamos que había algún problema. Yo ese día me iba de viaje, con lo cual andaba a mitad entre mi propia relación con el viaje y enviar WhatsApp a ver qué estaba pasando, si era un ataque aéreo, y al final que no. Y en un momento dado, a eso de las 11 y pico de la mañana, se corta la comunicación. Con lo cual, uno está preocupado, no hay relación directa, no se puede saber nada, qué demonios está pasando, y por lo tanto son una serie de horas bastante de incertidumbre, hasta que mucho tiempo después pude saber que estaba bien y que estaba precisamente en el hospital, porque lo que comentó respecto del móvil, pues evidentemente podía estar tirado en el jardín, pero otra cosa es que evidentemente nadie tuviera ningún interés, especialmente en el móvil, cuando lo más importante era salvar vidas y tener una cierta estabilidad y seguridad. Es, por lo tanto, una situación desde el otro punto de vista, desde el otro prisma, desde el otro lado del cristal, y lo único que hice fue, desde el lugar donde fui, en Aro, La Rioja, España, hacer un vídeo expresando mi cabreo y mi solidaridad con las víctimas, porque, y enlazando con lo que has comentado respecto de la manifestación de ayer, en este país, en el País Vasco, hemos sufrido el terrorismo de ETA. Y hay algunos códigos que evidentemente a veces permean a otros conflictos y que se utilizan para otras cosas. Y cuando se produce un atentado, terrorismo, como es el 7 de octubre, hay que decir las palabras exactas, por ejemplo, la condena. Y hay mucha escritura acerca de que la condena solamente es para temas religiosos, dichas por gente que eran favorables al terrorismo de ETA. Y ayer, cuando salieron en Bilbao, digo de Bilbao porque es la ciudad más importante vasca, aunque también salieron en Pamplona, por ejemplo, salieron con discursos de hablar de acción. La palabra acción. No hablaron de un atentado, de un ataque, de una acción, que era como hablaban de las acciones de ETA. Por lo tanto, están blanqueando ese delito con las mismas armas con las que blanqueaban el terrorismo de ETA. Por eso me siento bastante próximo, a pesar de que los míos, la ciudadanía, tampoco fueron tantos. En Madrid, estamos hablando de la capital del estado, parece que fueron 5.000. 5.000 los que salieron. Y aquí está el punto interesante. ¿A qué salieron? La propaganda dice que salieron a defender a los palestinos. Pero hay que decir las cosas claras. Salieron a celebrar la masacre del 7 de octubre. Son gente que, lo sepan o no, están celebrando un delito, un crimen. Y por lo tanto, es interesante ponerle la alcachofa, a pesar de que sea doloroso. Y ayer en la radio que yo escucho habitualmente, la que tengo en el despertador, escuché, después de muchas preguntas, y la entrevista solamente duró un cuarto de hora, que el objetivo era la disolución de la entidad sionista. Con lo cual ahí estaba claro. No es defender a los palestinos. Les molesta Israel. Sí, sí. El tema es que hay
tenemos ya dos tipos de personas. El que tiene un justificativo para odiar al judío, porque se lo ha creado, ¿sí? Se ha creado toda una verdad paralela que a él le permite ser moral, que para él es moralmente correcto odiar al judío. ¿Me explico? Y después Sí. tenemos al que odia al judío, pero simplemente por ignorancia, ¿no? Hay mucha gente que odia al judío por ignorancia. Hay mucha gente con la que uno puede hablar, hay otra gente con la que uno ni siquiera vale la pena que pierda el tiempo hablando. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el del terraplanista. ¿Sí? Si hay algún terraplanista mirando, no se ofenda, pero puede cambiar de canal. Pero vos con un terraplanista no te podés poner a discutir porque él va a defender su verdad a pesar de que todos sabemos que es un disparate lo que está diciendo, pero no va a haber forma de convencerlo. Entonces, como hay terraplanistas, hay una X cantidad de personas en el mundo que odian al judío desde la ignorancia. Ahora, no sé si más o menos quedó claro, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Sí, he visto cómo se lucha contra el terraplanismo, así que más o menos me puedo hacer una idea. Vos hay gente con la que podés darte cuenta de que es ignorante. Ser ignorante no es una mala palabra, porque muchas veces alguien piensa que ser ignorante es algo despreciativo. Es como que yo en este momento te pregunte a cuántos kilómetros de la Tierra está el cometa Halley. No sabes, sos un ignorante. ¿Me explico? Ignorás, o sea, ignorante no es algo malo. Ninguno de los dos sabe a qué distancia está el cometa Halley de la Tierra y seguramente de todo lo que están viendo el video ninguno lo sabe. Y eso no te hace menos persona, menos inteligente o más bueno o más malo. Te hace ignorante, no es una mala palabra. Bueno, hay gente ignorante que nunca ha escuchado la media campana de un judío. Es más, ni siquiera ha escuchado a veces la campana de un palestino, sino que es llevado a determinados lugares del pensamiento mediante la propaganda por gente que no tiene absolutamente nada que ver ni con judíos ni con palestinos, pero que se sienten solidarios con los palestinos. ¿Por qué? Porque el enemigo es judío, porque nunca han demostrado solidaridad, por ejemplo, con la cantidad de muertos que hubo en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar o la cantidad de muertos, de secuestrados que hay continuamente en África por movimientos islámicos. Siempre terminamos en lo mismo, movimientos islámicos que son los que asesinan a la gente por tener una fe diferente, por pensar diferente, por ser diferentes. Por ser diferentes, punto. Por eso mata al Islam. Pero en Europa tenemos ese otro antisemitismo que no viene tanto o tal vez sí venga de la religión. Vayan a saber cuántos cristianos son antisemitas porque siguen creyendo que los judíos matamos a Jesús o que los actuales judíos somos todavía culpables y debemos pagar la pena porque hace 2000 años parece que hubo algún judío metido en el medio en la muerte de Jesús. ¿Me explico? Sí. En España, yo, por ejemplo, desde América, desde Uruguay, yo percibo a la sociedad española como antisemita. Vos viviendo ahí, ¿cómo la percibís? Es antisemita, pero sin autopercibirse como tal, porque es parte del mainstream, de lo que no se pregunta uno, a pesar de que está de fondo, tan de fondo como Sefarad. Pero antes, lo mismo que se puede decir que tiene justificación histórica en tiempo bíblico, por ejemplo, el tema del cerdo, porque el cerdo consume muchos recursos en una tierra como es Israel, que no tiene mucho agua y los actuales israelíes son unos genios en la gestión de escasos recursos para la agricultura.
en aquellos momentos, pues evidentemente había que hacer transición a través de los textos sagrados para que esos elementos perduraran y fueran como engramas, que fueran marcados en la sociedad israelí de la época, en los tiempos bíblicos, y lo metían como elemento trascendente. No comas cerdo porque además es impuro, porque el tema de la triquinosis, a pesar de que no fuera inventado, seguía estando ahí. Por eso el cordero, que gasta menos recursos, pues las cosas que tienen cierta trascendencia en las creencias, pues puede tener incluso una realidad antropológica. Lo mismo que este otro tema relacionado con... se me ha ido el tema que iba a decir, de... Pido disculpas, se me ha ido que iba a hacer una analogía respecto de lo que era en tiempos bíblicos y esto, pero en el caso de la situación española, bien sea por temas religiosos o bien por sea un tema político relacionado con ser odiadores de Estados Unidos, como pasaba en la época del franquismo, que resulta curioso, porque el franquismo, con su tradicional amistad hispano-árabe, incluso está permeando en partidos políticos de izquierda ahora y permea en esa situación histórica de odio al judío, en la que había cosas como lo de tirar de la manta, que era físicamente una manta que estaba delante de las iglesias y que ocultaba o estaba dentro de la propia manta los nombres de los apellidos de las familias judías para, por si acaso usted era levantisco en el pueblo que se fuera de toda España, pues ojo, cuidado, no se me ponga levantisco porque igual vamos a la iglesia y vemos a ver si usted tiene alguna raíz judaica. O el tema de me sale la charriboda, pero es cuando se hace la matanza del cerdo. Evidentemente es algo ostensible que haces en la calle para decir, yo no soy no jamón, yo no soy no cerdo. Hacerlo públicamente para que la gente vea, no, yo soy de los buenos, soy un cristiano viejo y por eso aquí despiezo el cerdo y me lo voy comiendo. Estas cosas que pues son bastante tradicionales, como también el tema de los dos apellidos. Hay sociedades en las que solamente hay un apellido, ya sea de uno o de otro, fundamentalmente las sociedades machistas cogen por la línea paterna, pero claro, como el judaísmo se transmite por la mujer, para poder visualizar si usted tenía herencia judía o no, pues le ponemos los dos apellidos, el del padre y la madre, y por eso es una cuestión bastante española, el del padre y la madre, que ahora se dice, no, es porque eran bastante inclusivos, no, es porque eran un poquito antisemitas. Y aunque no lo reconocieran, esto me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí porque en la universidad, pues este tema siempre ha sido bastante polémico, aunque polémico en el sentido malo, de que todo el mundo sabe de qué va a hablar, la posición del uno, del otro, y nadie se pregunta nada, y por lo tanto no se toca. Por ejemplo, hay otro debate, como es monarquía o república en España, que no se puede tocar porque los monárquicos saben lo que quieren decir, lo que van a decir los otros, y por lo tanto es absolutamente imposible llegar a ningún punto y por lo tanto se orilla y no se habla. En el caso israelí, yo tenía debates porque yo no había pensado en el tema. No había, había leído algunas cosas, había investigado, pero es de estos temas que, como hay muchos otros que tienen candente actualidad, que son más relevantes, pues habían tenido más impacto en mí, más cercanos, por proximidad. Y en los momentos de transición de una clase a otra, con un compañero, que ese sí, curiosamente era sionista, pues yo discutía con él, sobre todo también por el tercer templo, de si se iba a construir o no, sobre la política de Ariel Sharon. Me marcó bastante el hecho de que el comienzo de mis clases universitarias fueran el 27 de septiembre del año 2000. ¿Qué pasó el día 27? Pues Ariel Sharon entró en la explanada de las mezquitas teniendo impacto sobre aquel momento de la intifada, de la segunda intifada, y luego al final acabó llevándole a la dirección del Estado como primer ministro, con lo cual, de alguna manera, hay algo. Y resulta curioso porque ese mainstream que ocupa a todo el Estado español con ese antisemitismo de fondo,
me llevó a esos debates y en esos debates fui descubriendo, y lo digo porque cuando quieres aproximarte a una visión más realista, el que tiene que hacer el esfuerzo es el que se aparta del mainstream. Por tanto, si no quieres pensar, eres pro-palestino por defecto. Pero si quieres alcanzar la verdad, es dolorosa. Hasta el punto de que siempre hay jirones que se quedan por el camino. Y el amigo, que al final le acabé metiendo en la organización política en la que estaba, hicimos el cruce. Yo me volví sionista y él se pasó al mainstream y se pasó a ser pro-palestino. Lo cual, ciertamente, bueno, pues es triste para él, pero digamos que para mí me descubrió una realidad que resulta curioso, porque hay un capitán, creo que es Juan Arena, que está homenajeado en Haifa y que llevó judíos después de la Shoah, y como él, muchos capitanes vascos, con apoyo del gobierno vasco, hicieron ese aporte muy desconocido por mi pueblo. Y acercaría el hecho de la autodeterminación de Israel y la autodeterminación del País Vasco, pero son de estos elementos que el campismo, el tema de la izquierda, es muy antisemita, pero lo camuflan de pro-Palestina. Lo mismo que los países árabes son antipalestinos, pero como son hermanos árabes, pues no pueden decirlo. Bin Salman lo ha dicho ahora recientemente. Estos palestinos me importa un pepino. A mí lo que me interesa es Arabia Saudí. Bueno, ya están sacando la patita. O como diría otro, están saliendo del armario. Porque hay una historia que resulta interesante. Hubo un palestino en Judea y Samaria que pidió refugio en Israel. Era gay. Y a este muchacho le fueron a atrapar estando en Israel. Se lo llevaron de vuelta y lo asesinaron públicamente. Con lo cual, imaginarse cómo hubiera sido esa vida si ni siquiera hubiera intentado salir de aquí. Es, por lo tanto, una situación complicada en la que a poco que intentes investigar, pero claro, tienes que hacer ese esfuerzo. Y ese esfuerzo, para un tema que no es muy mainstream, es minoritario, y siendo minoritario, la fuerza de la corriente principal es los palestinos bien, los judíos muy mal, y es bastante triste. Siguiendo con España, ¿cuál es tu visión del general Franco? Tu visión histórica hoy, 2024. Mi visión histórica. Bueno, soy miembro del Partido Nacionalista Vasco, además soy vasco, y por tanto solo puedo decir que fue un dictador que oprimió a los propios y a los extraños, que salió, y esto es interesante resaltarlo, salió de la guerra civil con unos 400 millones de pesetas en el bolsillo. No ya después, sino el día 1 de abril de 1939. Con lo cual es un dictador, un terrorista, un asesino, que en aquellos años del 39 al 45 se hizo muy amigo de Hitler, de Mussolini, llevando a cabo campos de concentración, que luego, por ejemplo, el de Miranda de Ebro se intentó hacer como que no existió nunca. La búsqueda del gen rojo, con Vallejo Nájera haciendo experimentos como si fuera la frenología y todas estas cosas, con lo cual esos experimentos se dieron. Gente como el señor Melitón Manzanas, agente de la Gestapo, en la zona de Irún, de cerca de la frontera con Hendaya, a pesar de que para los vascos hay vascos a un lado y a otro, con lo cual para nosotros no es frontera. Después fue asesinado por ETA. Un gran error, un grave error, porque esa persona tuvo que haber sido juzgada como criminal de guerra por ser agente de la Gestapo y luego torturador probado. Ese se escapó. Gracias a ETA se escapó de tener un juicio público y luego lo propio de haber sido repudiado por la gente. Por lo tanto, Franco, que hizo todas esas incorporaciones, luego vio, tristemente, que no había oposición. El único elemento en la
situación de exilio, que tenía funcionamiento, dinero, más o menos para actuar, y en buena medida, gracias a América y a los vascos de América, era el gobierno vasco. Pero gracias a las colectividades vascas que había en Argentina, que había en Venezuela, que había en México, no había gobierno catalán digno de tal nombre. El gobierno gallego era languideciente. Y el gobierno de la República de España, que estaba situado en México, estaba con el Vita, que fue un barco que cruzó el Atlántico con unos fondos para el Jare y el Sere, pues una lucha intestina entre el señor Indalecio Prieto y el señor Negrín, el doctor Negrín. Estaba dividida, muy dividida, atomizada, y por lo tanto no había ninguna posibilidad de hacer un gobierno alternativo, ni aunque el señor Juan IV de Borbón y Battenberg, Juan IV lo dice él, lo decía él, murió en 1993, que es el padre de Juan Carlos I. No llegó a reinar, fue hijo de rey, de Alfonso XIII, y padre de rey, pero él no fue rey a pesar de estar enterrado en el Escorial, donde están enterrados los reyes. No había alternativa y, por lo tanto, ante esa situación, los estadounidenses dijeron, bueno, por lo menos Paquita la culona, como decía Queipo de Llano a Franco, pues Paquita la culona por lo menos no es comunista, no organiza muchos problemas ya, después de la Segunda Guerra Mundial, sabe que podía quitársele del medio, con lo cual, bueno, más vale lo malo conocido que andar experimentando ahí tonterías, cosa que los Estados Unidos ya habían hecho en los años 20, cuando supuestamente estuvieron aislados del mundo, pero no aislados del hemisferio occidental, que eso es la parte interesante, haciendo experimentos, como habían hecho en el siglo XIX, en Nicaragua, en El Salvador, en la zona de México, invadiendo Veracruz, con lo cual esas cosas ya se las sabían. Y dijeron, bueno, pues en España, bueno, que siga el que está, y ya llegaremos a un acuerdo, ya nos dará unas bases. Con lo cual, mi figura de Franco para mí es un criminal, como digo, y ahora está en un cementerio del Pardo, curiosamente, junto con el asesino Rafael Leónidas Trujillo, de la República Dominicana. Y estos dos muchachos persiguieron al que fue delegado del gobierno vasco ante Naciones Unidas y ante Estados Unidos, don Jesús de Galíndez, una de estas figuras históricas del nacionalismo vasco que siempre hay que reivindicar, como supongo que se puede reivindicar en esas épocas a Golda Meir, a Ben Gurión, padres de la patria como Lehendakari Aguirre o Francisco Javier de Landaburu. Bien, y en la política española de hoy, del 2024, en el Parlamento español, ¿hay partidos políticos que se sientan identificados con la figura de Franco? ¿De qué manera Vox? ¿Por qué? Pues lo dicen de aquella manera, no de manera explícita, diciendo, por ejemplo, señor Sánchez, su gobierno es el peor gobierno en 80 años. Hombre, ¿qué ha pasado hace 80 años? Pues bueno, pues la dictadura de Franco, con Claro, lo cual dicen se saltaron a Franco. defender la Fundación Francisco Franco, que sería como si hubiera una Fundación Benito Mussolini o una Fundación Adolf Hitler, que existe en España. No pueden decirlo porque de momento todavía sigue cierta pátina, pero saca la patita con esto de la memoria histórica y los otros, los de la defensa supuesta de la Segunda República, de don Indalecio Prieto y de todo esto, pues no hacen una visión holística, sino entre las dos partes están haciendo una revisión del pasado, actuando como hubieran actuado en aquel momento. Con lo cual eso también es poco edificante, en vez de simplemente buscar una verdad histórica y ya está. Pero parece que quieren traer todo aquello al presente y seguir combatiendo en las herramientas de los años 30. Lo cual es bastante, no sé, raro. Bueno, a mí lo que me confunde de todo esto es que a mí me gusta cada tanto escuchar los debates dentro de la Cámara
en España y escucho cuando va el presidente del gobierno. Eso en Uruguay no sucede, el presidente del gobierno no va al Poder Legislativo, salvo el primer día de gobierno porque hace la juramentación ahí y después tal vez en alguna oportunidad pueda ir, pero no es algo que acostumbren. En España veo que sí, es una costumbre, no sé si será obligatorio, me imagino que será obligatorio que el presidente vaya cada X cantidad de tiempo, comparezca en la Cámara, y he escuchado discursos de Vox totalmente pro-israelíes. Entonces veo la contra... Es como que la política se puso pata para arriba, cabeza para abajo, giró 180 grados. Veo en Italia a la primer ministro, se me fue el nombre ahora, pero vos me vas a ayudar. Meloni. Giorgia Meloni. Que Giorgia en su momento, o al menos así se dijo, ¿no? Yo, honestamente ahora no recuerdo si lo vi, pero sí se dijo muchas veces de que era una admiradora de Mussolini. Sí. Sin embargo, yo escucho los discursos de Meloni y es una persona pro-israelí. Y a su vez, hay un discurso de ella que es fantástico en contra de Francia, con lo que hace Francia en África, que es un discurso muy valiente y muy de izquierda, si se ve en una perspectiva histórica. Pero ¿y eso es ser de derecha? Bueno, ahí digamos que hay... Sí, explícame. Ahí hay dos escenarios bien interesantes, como es el de Italia y luego el de España. En el caso de Italia siempre hay esa situación también atávica y bastante profunda desde los tiempos de Francisco I en Francia, de odio entre ellos, porque Francisco I, y ahí está la derrota en Pavía, creo que fue, Italia en aquellos momentos, siendo ciudades-estado, geopolíticamente era un patio de lucha entre franceses y españoles, con lo cual hay una situación que luego se repitió en la época de Napoleón, de las guerras que, bueno, cuando él, antes de ser una figura política en Francia, es mandado general a las luchas en Italia, con lo cual, en buena medida, lo que un latinoamericano puede sentir respecto de Estados Unidos, del tema del patio trasero, ese background lo tiene un italiano respecto de Francia, aunque no sea tan marcado y tan reciente, porque Italia cometió crímenes en Etiopía. Hizo una invasión en el año 35-36, bastante dolorosa, con armas químicas, biológicas, y si hubieran tenido armas nucleares le hubiera lanzado a Haile Selassie sus armas nucleares, y Haile Selassie en el año 36 les dijo a los europeos: cuidado, que lo que me están haciendo a mí os lo van a hacer a vosotros. Y mucha risa, bueno, el PNV no se rió, siendo un partido católico en aquel momento, democristiano, de los de Luigi Sturzo, Jacques Maritain y una gran intelectualidad de toda la vertiente de Rerum Novarum, León XIII, el papa de la doctrina social de la Iglesia, pero muchos se rieron. Y en el 38 Múnich y luego el 39 la Guerra Mundial y lo que pasó en Polonia, en Hungría. Por lo tanto, lo de los italianos es de rancho aparte y un poquito de odio, porque los italianos la montaron bastante en Libia, bastante, muy, muy, muy gorda. En el caso de España, con el tema de Vox, no es porque sean sionistas de corazón, ni porque crean en Israel, sino es por oposición. Si hay un mainstream y todos defienden a Palestina, ¿cómo ser disruptivo? Pues defiendes al otro, sea lo que sea. Si el otro es Israel, pues defiendes a Israel. No creo que tenga mucho más misterio. Yo creo que va por ahí. El hecho de que Vox visualiza que tiene que diferenciarse en algunos temas y en política internacional es complicado diferenciarse. Y en este caso se separan de esa tradicional amistad árabe porque España reconoce al Estado de Israel en 1986, muchísimo tiempo más tarde de la inauguración del proceso de transición, ni el gobierno de Adolfo Suárez
recibió a el señor Arafat en Moncloa, en esa política de tercer mundo que tenía el señor Suárez, e incluso creo que participó en conferencias del movimiento no alineados, y en cierta medida hay quien dice que es un vector que llevó a favorecer el 23F y tratar de cambiar la alineación internacional para meter a España en la OTAN, cosa que sucedió en el año 81, en octubre, en una situación parlamentaria bastante ajustada, porque la gente dice, no, en el referéndum del 86, no, el referéndum del 86 es para la permanencia de España en la OTAN, cosa que ya estaba 5 años antes, o el tema de la Unión Europea. Y ambas estas cosas para España requerían, sí, la amistad inequívoca con Israel. Se lo impusieron los países de Europa diciéndole, no puedes estar en este club, que tenemos relaciones con Israel, no reconociéndolo y no teniendo una relación diplomática formal de manera ordenada. Lo cual resulta curioso, porque la historia del vínculo con el Consulado General de Jerusalén estaba ahí, y era una pica de España en la capital del Estado de Israel. Pero como venía de aquellos tiempos, y eso lo enlazo simplemente para dar el dato, el tonto de Donald Trump, cuando dice que va a trasladar la capital a efectos de embajada de Tel Aviv a Jerusalén, podía haber puesto una embajada y tener al lado, en el edificio tradicional, el consulado general, cosa que fue una concesión a muy pocos países, entre ellos Estados Unidos. Y el muy listo dice que cierra el consulado general, que luego no podrá volver a abrirlo, porque era una concesión de tiempos del Imperio Otomano a unos muy pocos países, lo cual ciertamente da la idea de que Donald Trump, para estos elementos de fineza histórica, pero cero, una patata. Y creo que cuando ves los debates en el Congreso de los Diputados, que es interesante esa dualidad, porque supuestamente hay que hacer lo que se llama el debate del Estado de la Nación, que es equivalente al debate que tienen en Estados Unidos, pero con un debate parlamentario, con un formato distinto. Hace ya unos cuantos años que no se hace por H o por B, pero tendría que hacerse. Y cada semana, el miércoles creo que es, tiene que someterse a un careo con los miembros de la Cámara sobre preguntas que se le puede hacer al presidente o a alguno de los ministros. Bueno, una especie de rueda de preguntas que está bastante bien. Yo recomiendo, porque creo que el mejor orador de la Cámara es don Aitor Esteban Bravo, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso. No sé si lo habrás visto. No. Pues suele ser bastante sensato. No, lo que más he visto son discursos del PSOE, del PP y de Vox. Son al menos los que más se difunden en YouTube. Y lo que me sorprende es ver cómo hoy la izquierda tiene un discurso. No me refiero a la parte social, me refiero a la parte de relaciones políticas, de relaciones exteriores, un discurso mucho más parecido al de la España de derecha, y Vox tiene un discurso mucho más parecido que a la izquierda de otros años, o si querés saquémoslo de derecha e izquierda. Uno se ha vuelto de antisemita, se ha vuelto pro-semita, y otro viceversa. Entonces, eso es lo que a uno le cuesta entender, cómo por el simple hecho de ser oposición defiende a Israel. Por el simple hecho de ser oposición a, entre comillas, al sistema, al mainstream, a lo que está socialmente aceptado, que es lo que, por ejemplo, la derecha alt-right preconiza, de poner en cuestión elementos que estaban antes socialmente aceptados y ponerlos en el debate público, lo cual en parte es problemático porque, en teoría, para una sociedad buena debe de haber consensos básicos para su funcionamiento. Pero esta derecha, para poder participar del debate público, coge todos esos consensos, los rompe y los pone a disposición de ¿qué dice la mayoría?
el consenso, a veces llamado socialdemócrata, para decir que son malos, a pesar de que en Europa, porque este llamado consenso socialdemócrata viene de Estados Unidos, como muchos debates que han sido trasplantados 30 años tarde, como el tema woke, incluso temas como aborto, que ya en los años 90 tenían implantación en Estados Unidos en los tiempos de Bill Clinton, y ahora pues parece que tienen la misma dialéctica, por ejemplo en España, lo cual la gente no es capaz de a aceptar el hecho de que no estás teniendo un debate genuino, sino estás traduciendo un debate que tuvieron otros en otro país hace 30 años. Por lo tanto, yo te puedo decir eso, que la situación de esta derecha que quiere poner en cuestión todos los elementos de consenso, aprovecha cualquier elemento que pueda ser interesante, y este está tan acendrado sin una explicación, porque no quieren dársela, porque la explicación de fondo es el antisemitismo, y esa curiosa relación con el discurso de Franco. Franco asumiría el discurso de Podemos sobre Israel, pero Claro, perfectamente. yo asumiría que si hoy Franco estuviera gobernando España, obviamente ya tendría más de 100 años, pero supongamos con 70 años, imaginemos un Franco con 70 años, gobernando España, no me extrañaría que él recibiera una felicitación de parte de Hamás. Sí. Ahora, en mi caso, que siempre me he sentido atraído por el socialismo, no por este socialismo del siglo XXI, que es una payasada, que ve como un representante del socialismo a Maduro. Un socialismo, me refiero a un socialismo de verdad, como el que vos has hablado ya con Moyet, que la damos la vez pasada, que únicamente, creo yo, se ha vivido de forma pura en los kibutzim, en Israel, y que ninguno de los otros países que se llaman de izquierda nunca fueron de izquierda. Me cuesta muchas veces entender cómo un presidente de izquierda como es Sánchez, que no es Maduro, porque Sánchez no es ningún payaso, Sánchez no es ninguna persona que tenga algún problema en la azotea. Para mí Maduro sí es una persona que claramente tiene problemas allá arriba, ¿no? Tiene neuronas cortocircuitadas. Pedro Sánchez Sánchez, es un tipo hábil. es presidente de la Internacional Socialista actualmente. Justamente es el presidente de la Internacional Socialista, o sea, representa a la izquierda mundial, supuestamente una izquierda de verdad, una izquierda fuerte, y recibe el saludo de Hamás. Sí. Que tampoco es culpa de él que lo salude Hamás, él perfectamente podría haberle dicho a Hamás, no, ustedes a mí no me saluden, pero no, evidentemente por algo lo saludaron. Sí, porque hubo un momento en los años 90 en el que empezó a tener un germen, una idea, que Israel era pobre, pequeño, estaba ahí, y en caso de necesidad se le podía dejar caer. En caso de necesidad de una paz con los países árabes o con una paz con los grupúsculos o con lo que fuera de Oriente Medio, en caso de ser algo, bueno, perentorio, pues se podía dejar... El judío descartable, ese es Israel. Sí. El problema, que ya desde los años 80 había una semilla de la Startup Nation que empezó a generar conocimiento, empresas grandes, tecnológicas, incluso a cotizar el segundo país, y a veces el primero, en el Nasdaq de Nueva York, en el índice de tecnológicas, lo cual ha hecho que ese país que era prescindible, un país imprescindible, pero cambiar las dinámicas del discurso con un tema tan de marejada de fondo es complicado, sobre todo cuando, y es triste decirlo, cambiar el discurso sobre el tema de Israel barra Palestina, y ahora creo que fue contigo o fue con Irving, puede que fuera con Irving, el que me dijo que el tema de Palestina, el nombre, tiene que ver con los judíos y con los cristianos. Pero los musulmanes
jamás se referirían a ese territorio ni a los ciudadanos de allí como Palestina, de ninguna de las maneras. Con lo cual es un tema nuestro, judío-cristiano, el nombre de Palestina. Más allá de que solamente es una realidad después de la imposición, después del levantamiento de Bar Kokhba y el hecho de que quisieran imponer el culto imperial sobre la ciudad y transformarla de raíz y destruir lo que era la Jerusalén histórica, poniendo una ciudad como si fuera Baalbek o la propia Roma, lo cual evidentemente creo que es razonable que se cabrearan un poquito. Pero en ese asunto, en el ámbito más actual, pues evidentemente pareciera que esa situación respecto de Palestina es más permeable la situación respecto al Sáhara, que ese sí es un problema español. El tema de Israel no es un problema español. Tendría que tener mayor respeto por lo que sucede allí. En las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, de jure, el Sáhara sigue siendo español, de España. Y Pedro Sánchez y el jefe del Estado deberían de implicarse, como lo hicieron los portugueses con el tema de Timor Oriental, para resolverlo de alguna manera. Pero no lo hacen. Y Pedro Sánchez cambió de opinión. Y no se lo dijo a nadie, hablando simplemente con el rey de Marruecos, una de las partes implicadas. Lo cual dices, ¿cómo es posible que una carta, y escrita en francés en original, lo cual es importante, escrita en francés en el original, con lo cual igual ni siquiera la escribió Pedro? Hay sospechas de que se escribió en el Quai d'Orsay, el Ministerio de Exteriores francés, y después traducida chapuceramente al castellano, incluso con Google Translate, lo cual da una idea de cómo es el nivel. Sí, me Esa imagino situación, como sí. esos cuando compras algo en China y te viene el manual, que estaba escrito en chino, traducido al español con Google Translate, y es muy gracioso leer esos manuales. Me imagino cómo debe ser esto, y que eso era la izquierda, que es Sánchez. Sí, te sigo escuchando. Sí, con lo cual te da una idea de cómo está el nivel de patio cuando un tema tan importante como es el pueblo saharaui, que Claro. es tan cercano a la realidad española, siendo abandonado en 1975, cuando Franco se está muriendo, Ujú. y no se hace nada. La De comunidad todo. internacional sabe que España es responsable, España se desentiende, les traiciona una vez más, incluso se suicida políticamente porque a Brahim Gali se le lleva a Logroño para que se le trate para el tema de la pandemia, de la COVID, y sabes perfectamente que te están monitorizando los marroquíes, con lo cual se cabrean los marroquíes con los que has tenido ese pacto de darles el Sáhara, y además a cambio de nada, porque siguen montando problemas en Ceuta y Melilla, que no los reconocen como españoles, no te ponen una aduana, que sería lo lógico, no la abren desde hace 6 años, y además luego cabrías a Argelia, porque has reconocido al Sáhara cuando ellos tienen intereses en el tema del Sáhara, porque les viene muy bien para el tema de los fosfatos, para poder sacar directamente el Atlántico a través del territorio saharaui. Con lo cual, cambias, no obtienes ninguna prebenda, ningún beneficio, no obtienes nada, y además cabreas a unos, cabreas a los otros y cabreas a los saharauis. Vamos, un pan con unas tortas, pero parece que eso no tiene ningún problema. Pero, ojo, cuidado, con los palestinos a tope, ¿eh? Lo cual resulta curioso porque los palestinos siempre han estado refractarios con el tema saharaui. Han reconocido los palestinos la integridad territorial de Marruecos, y Marruecos, por buena lógica, al final ha acabado reconociendo que la capital de Israel es Jerusalén y que Israel es una realidad objetiva, ¿no? Después de haber expulsado, después de la guerra de independencia del 48, a los judíos que pudiera haber, ahora creo que hay 2.000 o 3.000, y los saharauis, pues por su inteligencia, que nunca han tenido mucha, pues se quedan compuestos y sin novio, y todo el mundo defendiendo a los pobrecitos palestinos que pues han tenido participación en Jordania en el año 70, en el Líbano en el año 80, y luego les metieron en Túnez y no tuvieron tiempo, afortunadamente para los de Túnez, para montar ninguna problemática allí, y que no les quieren en Egipto, no les quieren en Kuwait, que les expulsaron hasta unos 300.000, que les asesinaron en Yarmouk,
cosa que la gente olvida y no le importa nada, porque como fue Bashar al-Assad el que asesinó a gente palestina en un campo llamado de refugiados, cuando Nuri al-Maliki toma el poder en 2004, liquida a un montón de palestinos en Irak, pero tampoco importa. Es lo que se comenta muchas veces de no use, no news. Si no hay judíos por medio, pues no importa. Pero es esa diferencia de que, por un lado, un tema que puede ser importante, la sociedad española, que debería de apoyar, y lo hace, pero no son capaces de hacer esa transición de sociedad al nivel institucional, pero con el tema palestino parece que esas dinámicas de fondo siguen estando ahí y siguen presionando para que todos los partidos, de alguna manera, tengan que estar en ese asunto, crean o no. Aunque no crean en la defensa de los llamados palestinos, sepan lo que es Hamas, sepan lo que hace Hezbollah, sepan lo que es Irán, no pueden salirse de ese carril que está popularmente aceptado. Y por eso, para salir de ese esquema de cosas, es lo que hace Vox. ¿Por dónde va esta carretera? Pues yo elijo la otra. ¿Por qué? Porque es la otra. Porque es la otra. Que es como judío que ama profundamente a Israel, me choca tanto eso de es la otra, ¿no? Sentir que alguien es mi amigo porque quiere ser enemigo de otro, pero que no tiene ningún... O sea, uno se siente tan poca cosa. Bueno, puedo decir que esa tradicional amistad hispano-árabe no fue elegida por Franco, sino porque como le rechazaron, sobre todo del 45 al 50, bueno, 51, 52, en el 55 acaban entrando en Naciones Unidas, pongamos 7, 10 años de extrañamiento a nivel internacional, Estados Unidos, pero también países europeos, especialmente México, que fue el último en reconocer a España como algo diferente de la Segunda República, como fue extrañado por prácticamente todo el mundo durante esos 7 años, buscó a ver quién quiere ser su amigo. Y los árabes, pues mal que bien, pues acabaron aceptando, pero vamos, que fueron plato de segunda. Y lo sabían perfectamente los árabes, con lo cual fueron amigos, pero de aquella manera, un poquito superficial, lugares comunes. Por tanto, estas cosas a veces se dan. Es cierto que es triste, es como estar con varias novias y al final te vas rechazando una, otra, y al final te quedas con la que te quería mucho, pero tú no le correspondías y al final pues, es bastante humano, diría yo. Una cosa antes de volver al conflicto israelí en el día de hoy, hace un rato nombraste al tonto de Trump. ¿Por qué tonto? Pues dije tonto, ahora no recuerdo exactamente por qué, pero en buena medida es que trato de ser bueno y no cabrearme por las cosas, porque es que, por ejemplo, tenemos a Euskal Herria Bildu, partido marxista, leninista, campista, que felicitó a Trump en 2016 cuando ganó a Hillary Clinton, felicitó a Maduro ahora el día 29 y por supuesto es muy pro-palestino. Sí, a veces hay gente muy inteligente por ahí. Donald Trump yo diría que es traidor. Es un traidor a los Estados Unidos porque en las elecciones primarias de 2016 dijo: por favor, señores rusos, hackeen los servidores de Hillary Rodham Clinton y del Partido Demócrata para saber qué demonios de estrategia tienen, lo cual a mí me equivale a intentar hacerlo del Watergate, pero multiplicado por 20. Y además, no solamente pidiéndoselo a unos agentes de la CIA, cosa que hizo Richard Milhouse Nixon, sino pedírselo a una potencia extranjera como es Rusia. Vamos, Ronald Reagan, el propio Nixon, Bush, padre, se revolverían de sus tumbas o de la silla de ruedas porque ellos lucharon bravamente contra la Unión Soviética en la confrontación, en la Guerra Fría. Y hacer eso para un país extranjero, y además Rusia, pedírselo, que te sea de palanca para ganar unas elecciones internas, ya desde ese punto a mí es un traidor, no ya tonto. Por lo tanto, mi calificación es bastante, diría que radical. Y luego, bastante boleta. Porque por un lado te dice,
No, yo voy a apoyar a Israel. Bien. Pongo la embajada en Jerusalén. Decía que era tonto, ahora lo recuerdo, por el tema de desechar de cerrarle el el consulado. consulado general. Ataca a Soleimani, y no solamente a Soleimani, sino también a unos satélites que había de grupúsculos que ahora se han visto, los proxies de Irán. Pero es que luego te dice, no, yo no he empezado ninguna guerra. Yo soy prístino. No he empezado ninguna guerra. Bueno, yo creo que esta gente, estos criminales de Hamas, Hezbollah, Irán, los hutíes y todos estos, creo que no les sentó bien que pusiera la embajada en Jerusalén. Creo que les molestó un poquito. Y esta gente no es la de voy a elevar una protesta diplomática contra Donald Trump. No. Yo creo que son de los de enviarte en el 83 un camión bomba a las barracas de los marines. Si eso no es comenzar una guerra, a mí que me lo digan. Si matar al jefe básico, más allá del viejito, el señor Jamenei, pero el jefe auténtico del Estado, a través de las fuerzas Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria, que son los que ostentan un tercio de la economía de Irán, no es meterte en una guerra, pues a mí me dirán que es meterse en una guerra. Por lo tanto, es un bereta. Te dice, voy a traer todas las economías que han perdido Ohio y Pensilvania, y cuando se dieron cuenta, en 2020 votaron por Biden. ¿Por qué? Pues porque había llegado el 2020 y las fábricas seguían estando en China. Sí. Por eso resulta un poco irritante, como debería de haberle irritado también a los mexicanos, que dijo aquello de voy a construir el muro y lo van a hacer los mexicanos. Y al final era el mejor amigo de AMLO, de Andrés Manuel, evangélico. Bueno, él creo que dicen que es baptista, pero no creo que vaya a la misa de los domingos, el señor Trump. Pero vamos, y ahora Trump dice que va a expulsar a todos los latinos y a todos los migrantes ilegales de Estados Unidos. Si cualquiera de nosotros fuera un votante en Estados Unidos, es que nos está diciendo que nos quiere echar. Si puede, nos echa. ¿Cómo un latino puede votar en Estados Unidos por Donald Trump? Me parece absurdo. Más allá de luego algunas políticas concretas que pueda haber respecto de la salud, de la educación, infraestructuras, cosa que el señor Biden ha hecho bastante bien. Pero ya si desde el principio te dice, oye, voy a mirarte a fondo haciéndote una colonoscopia a ver si los papeles que tienes los tienes bien, hombre, pues creo que un poco a mí no me quieres. Me parece a mí. Sí, en esa visión que acabas de dar podemos estar de acuerdo. Pero por otro lado, si ganan los demócratas, no. De momento, con el actual presidente, más allá de que ha sido un poco una guerra en cámara lenta, es una guerra que podría haber terminado mucho antes, y lo único que logran es poner piedras en la rueda y demorar la victoria de Israel. Sí, pero también Lo que están no hay haciendo. que olvidar el hecho del gabinete de guerra en poner palos en las ruedas también el propio Benny Gantz desde dentro, que son dos elementos que no se excluyen mutuamente. Que después del cierre del comité este de guerra y ir ya directamente el propio Bibi con su gobierno tal cual, pues parece que las cosas han mejorado y que las cosas han adquirido un mejor ritmo. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero porque se ha escuchado menos a Estados Unidos y a la famosa comunidad internacional. O Sí, sea, se por han eso decía, no tomado es incompatible. decisiones. Se han tomado decisiones que justamente han puesto a Israel al frente de esta guerra cuando parecía que Israel siempre estaba a la defensiva. Bueno, eso evidentemente se terminó. Israel está a la ofensiva. Kamala Harris, ¿no sería un peligro para esa ofensiva? Un peligro no, porque ahora mismo Joe Biden no está siendo un peligro. Está diciendo, bueno, comentarios, nada más. Israel está haciendo lo que tiene que hacer. El problema puede ser un Donald Trump
que te dice que te apoya, pero luego puede ir a Irán y puede tener un acuerdo porque él es un negociante, es un mercachifle, y si llega a un acuerdo con el de Teherán para X cosa y puede salir al día siguiente en rueda de prensa y decir yo he pasado la historia porque he hecho esto, porque he hecho lo otro, lo demás allá, pues se siente contento y se siente feliz. Lo mismo que dice con respecto de Ucrania, que un día dice, porque les voy a dar no sé qué armas en caso de que Putin, al que quiero mucho, no llegue a un acuerdo y no haga esto, y luego al día siguiente dice, no, es que a Rusia no se le puede ganar, que no se le puede ganar. Y la batalla de Tsushima, con el tema de la guerra ruso-japonesa y la guerra que tuvieron los soviéticos en Afganistán, con lo cual a veces es bastante disfuncional el pensamiento de Donald Trump. Es un problema. Incluso en la primera etapa, cuando fue presidente, luego ya cuando ha estado fuera, pues ha tenido sus pros y sus peros, pero los miembros del gabinete y los miembros de la presidencia en la Casa Blanca le tenían que ocultar datos y le ocultaban información y le ocultaban cosas porque no sabían por dónde iba a salir. Y un día te decía, porque voy a invadir Venezuela. ¿Que vas a invadir Venezuela? Sí, sí, porque voy a sacar a Maduro a... Bueno, pues bien. Y luego acaba siendo también amigo de Maduro. E incluso Maduro también le envía saludos cuando hubo el atentado aquel en el acto electoral. Que Venezuela reza por Donald Trump. Y dices, hombre, pues aquí me he perdido algunos capítulos. Lo mismo que parece que en los años 90 hay dinero ruso que favoreció el que no quebraran alguna de sus empresas, algunas sí lo hizo, como la Universidad Trump, pero algunas otras cosas se mantuvieron con fondos más o menos opacos de gente rusa y él está agradecido de aquella época con estos grupos inversores y parece que también eran amigos de Putin, con lo cual ahí está cierta triangulación del asunto para no sentirse uno seguro. Claro que, evidentemente, tienes la seguridad de que, a pesar de que lo digan públicamente, los demócratas no van a ser lo suficientemente asertivos en la política pro-israelí hasta el punto de seguirle hasta el final. Hasta el punto de que un amigo me ha llegado a decir que, hombre, Juan Carlos, eres el primer sionista que encuentro que apoya a Kamala Harris. No sé, no creo que sea estrictamente así, pero da una idea ciertamente de que hay algo ahí que no termina de calzar para los demócratas y aún así yo creo que es mucha mejor opción para Estados Unidos, sobre todo pensando de que yo no me encargo de las políticas internas de allí porque yo no vivo allí, pero para la mayor parte de lo que me parece que es el mundo y una cierta estabilidad con peros, y el mayor pero es Israel, creo que Kamala Harris sí puede dar una mayor capacitación para un liderazgo global, porque en el fondo la política de Donald Trump es una retirada. Es una retirada de Estados Unidos para no ser el policía global y que si China tiene que tomar Taiwán, pues que la China la tome Taiwán. Y que si Ucrania debe caer porque no quieren meterse en problemas en Europa, porque estos europeos son una carga, bueno, pues que Ucrania caiga. El tema de Israel está mayor, con mayor capilaridad, porque hay mucho judío que tiene importancia capital en el voto. Si ya los irlandeses tuvieron importancia y eran la hez de la sociedad porque les habían hecho putadas, tener que trabajar de semiesclavitud y todo aquello. Pero como eran muchos, al final, en algún momento, acabaron teniendo importancia. Pues los judíos tienen importancia en la política exterior y el lobby pues está ahí para presionar para que no tengan la mayor variabilidad, sino que haya una cierta estabilidad. Pero, claro, es que siempre la política es complicada y yo creo que te, puede ser más amigo Trump de Israel, aparentemente sí, pero es más voluble también, con lo cual esa amistad pues puede ser como la del borracho a las 4 de la mañana, que te quiere mucho, pero igual no es muy recomendable esa amistad en ese momento, a esa hora. Es así. Te comento, cuando miro siempre al costado, te cuento a vos y le cuento a la gente, tengo el celular y estoy, el móvil, y estoy
chequeando noticias y en este momento nosotros evidentemente vamos a salir en diferido por YouTube, pero se cerraron los aeropuertos de el Líbano y de Irán a las 3 de la tarde de Uruguay. Creo que son las 8 de la noche ahí en Sí, 8 sí y lo había poco visto. en España. Perfecto. No, yo porque estoy esperando que esta noche sea el ataque de Israel a Irán. ¿Cómo te imaginas ese ataque? Es complicado porque depende el nivel que quieras conseguir. Y en cierta medida, si se supera un umbral, quizá mañana haya que suspender todos los actos de conmemoración del 7 de octubre. Y cosa que quiero resaltar, en Europa, en España y en el País Vasco, en la manifestación de ayer, en todas las ciudades en las que se celebró, y digo bien celebró, el 7 de octubre, porque celebraron lo que hicieron, eh, directamente borraron el 7 de octubre. No lo mencionaron, no lo escrutaron, porque quieren hacer como que nunca existió, porque es la mejor manera de seguir construyendo esa narrativa de que Israel es el agresor, el culpable y todo esto. Se puede atacar las centrales nucleares y Donald Trump ha dicho que hay que atacar las 3 centrales nucleares, lo cual es alucinante porque dice, bueno, las consecuencias ya las lidiaremos después. Es decir, que quiere que mueran miles de personas en Irán que pueden estar pensando, oye, estos ayatolás son unos hijos de la grandísima chingada y por tanto hay que quitárselos de encima. Y incluso están haciendo circular un mensaje de no a la guerra, pero diciéndoselo a su gobierno. Por lo tanto, organizar una masacre puede ser incluso contraproducente con esta población que puede estar deseosa, si se le da la oportunidad, de quitarse a esta playa de viejitos asesinos, como son los ayatolás, y que es que pasa como en Cuba, por ejemplo. En Cuba hay una corporación ligada a las personas clave del régimen que ocupan el 40% de la economía. Y eso es un elemento importante que constriñe cualquier posibilidad porque es un Estado dentro del Estado. ¿Qué puedes atacar? Puedes atacar las situaciones petroleras para evitar que puedan obtener dinero y no teniendo dinero, pues remites el asunto a dificultad para pagar a los proxies, también dificultad para pagar las pensiones y los empleos públicos. Eso puede ser una vía, pero tiene una dificultad. No para Europa, curiosamente, porque de esa zona parece que ya no sale tanto petróleo para Europa, pero sí para China. Lo cual resulta curioso, porque el 40% sale por el estrecho de Hormuz, lo que llega a China. Con lo cual obligaría a que los chinos se empeñaran en el asunto y no sé hasta qué punto es interesante el hecho de que puedan participar en una resolución de paz de Oriente Medio. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Destruir la capacidad de construcción del arma nuclear, lo cual serviría de alguna manera para eliminar la posibilidad de que pueda haber proliferación nuclear con las bases de temas de misiles, las fábricas que hacen los elementos, algunas están subterráneas, con lo cual depende de la respuesta que quieras tener y el objetivo que quieras tener, pues también puede ser algo que indique, por ejemplo, hay bases aéreas en esta famosa isla que se acaba de hacer, bastante famosa, de donde sale el 96% del petróleo para la exportación de Irán. Tiene unas bases aéreas, bueno, bases aéreas, unos elementos antiaéreos en la propia isla, que es una herencia estratégica de los soviéticos. Por ejemplo, puedes lanzar unas bombas para destruir específicamente estos elementos y darle el mensaje a Irán. Oye, puedo llegar, hacer lo que quiera, puedo bombardearte esta isla, ¿ves? Este punto, este punto, este punto y este punto. No me molestes porque la próxima va a ser destruir y arrasar toda la isla y no vas a poder venderle petróleo ni a tu abuela. Por lo tanto, depende de la graduación. Por lo tanto, no sé específicamente cuál va a ser el objetivo, si militar, económico, político. Hay algunas centrales nucleares que puedes atacarlas no directamente, pero sí los elementos adjuntos
que son los que hacen que funcione y por tanto obligarles a elegir. O quieres que explote como Chernóbil o tienes que cerrarla y cuando la cierres ya va a ser para siempre. Con lo cual esa vía también puede ser una. Creo que ha abierto una serie de elementos. Seguramente Israel tiene muchos más y seguramente lo harán de manera mucho más calculada de lo que yo pueda decir. Sí, Pero seguramente los militares que están a cargo de esto saben un poco más que nosotros sí, qué hacer y cómo hacerlo. Yo reconozco que si dependiera de mí, la orden sería vayan por los reactores. Sería un blanco. Pero lo avisaría antes para que la gente se vaya. O sea, bueno, generalmente el ejército de Israel antes de atacar, tanto en el Líbano como en Gaza, antes de atacar, no antes de contraatacar, es la forma correcta de decirlo, siempre sí, avisa a los civiles de la zona enviando mensajes de texto, primero mandan aviones tirando panfletos, después tiran una bomba, o sea, un misil sin carga en el lugar donde va a hacer la explosión y después tiran la bomba. Es increíble todo lo que sí. se hace antes de un ataque para Sí, evitar muertes lanzan un civiles. aviso y al de un cuarto de hora más o menos va el ataque, el vuelo. Un clásico ejemplo fue en la guerra anterior con Hamas, cuando se destruyó el edificio donde funcionaban todas las cadenas internacionales de prensa y donde también funcionaba una oficina de Hamas. Y bueno, les dieron 15 minutos para dejar el edificio, o media hora, una cosa así, y Sí, después cayó el edificio. que es precisamente Eh, por eso, por lo que tenían una visual perfecta, porque 15 minutos antes habían puesto desde fuera las cámaras fijándose en ese edificio. De otra manera, no habría sido posible. Exacto. Bueno, no quiero hacer mucho más largo esto. Insisto, estamos, creo yo, sin querer hacer futurismo, pero creo que estamos en el día que Israel le va a responder a Irán con más firmeza. Hace ya 2 días que el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas está en Israel. Ayer se hizo un trabajo psicológico muy fuerte en contra de Teherán, porque todo hacía pensar que ayer iba a ser ese ataque, pero si no fue ayer, creo que va a ser hoy. Juan Carlos, dejo que te despidas si querés redondear algo, alguna reflexión final. Pues sería simbólico el hecho de hacerlo el día 7, pues seguramente a las 6:05 de la mañana, que fue el momento de inicio de la agresión, eso sí, del ataque. Ahora, ayer creo que el Harry S. Truman y su grupo de combate estaba por las Azores, el día 5. No sería, sino también simbólico el hecho de no os necesitamos para nada, con lo cual podéis ir acercándoos y cuando lleguéis, pues la fiesta ya estará empezada. Evidentemente es una situación que tiene Israel, el viento a favor, tiene la lógica, tiene el derecho internacional, por ejemplo, en la resolución 1701, que tiene 18 años sin cumplirse y la está cumpliendo ahora Israel. Y con Irán, Irán atacó primero y sería legítima defensa. Otra cosa son Pero las consecuencias que pueda tener. una cosa es atacar, pero ¿cuántos años hace que, creo que el primero fue, ¿cómo es que se pronuncia? Amanireyad, Mahmoud Ahmadinejad. Gracias, gracias. Por eso es bueno hacer estos videos de a dos. Eh, a- y ya antes lo hacía el ayatollah, pero el propio presidente, o sea, no solamente el ayatollah, sino también el presidente, o sea, por un lado, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní y por otro lado, el jefe del ejército iraní, que son dos ejércitos paralelos que hay en Irán, han jurado borrar del mapa a la entidad sionista, porque ellos no reconocen a Israel, entonces no lo nombran, hablan de la entidad sionista. Si alguien jura que quiere borrar a tu país del mapa, ¿qué más uno necesita para decir esto es una declaración de guerra? ¿Hay que esperar a que te ataquen? Si yo digo, juro que te voy a matar, ¿no sería lógico que el otro intente matarme antes?
¿Por qué a Israel se le pide primero ser agredido para luego poder defenderse? Sí, es algo que viene de la guerra del perdón. Y también de esa época, donde viene fundamentalmente con Jean-Paul Sartre, esa izquierda caviar europea que se pasó a defender los postulados del llamado palestinismo, lo mismo que estaban defendiendo los desmanes de la Unión Soviética, el propio Jean-Paul Sartre es un ejemplo. ¿De qué manera? Sin decirlo explícitamente, pero dejando, bueno, aquí hay dos males, está Occidente y está la Unión Soviética, pones las cargas sobre Occidente y sobre lo malo que es Occidente, cuando en Occidente se puede uno defender, y en la Unión Soviética, pues haber hecho una huelga llevó a una masacre en el 62 y todas las situaciones que se conocen en Budapest, en Praga, en Gdansk, en Danzig, lo cual evidentemente es parecido, esa plantilla, a lo que vemos ahora, en donde Israel, que es la democracia de Oriente Medio, ve cómo, a ver, Irán es el que le quiere la guerra. Y la mejor manera de evitar una guerra para el presente y para el futuro es desalojar del poder a los ayatolás. Que haya una república, o si quieren volver a tener a los shahs, pues perfecto, y volver a llamarse Persia, lo que les dé la gana, siempre que sea un país como el que era en los años 60 y 70, que era un país tranquilo, próspero, que derivaba el dinero, y por eso es interesante el discurso de Bibi Netanyahu para los iraníes, decirles, este dinero que os estáis gastando en guerra, podéis gastarlo en prosperidad, en vuestra propia sanidad, educación, en darle una paguita a los viejitos cuando terminen su edad laboral y todo esto. Ese sería un buen elemento para ser amigos de los demás países de Oriente Medio, hacer una organización que pueda hacer integración, pues algo parecido como la Unión Europea, pero con epicentro en tres países como puede ser Israel, Arabia Saudí e Irán, y que los demás países estén alrededor, es una potencialidad enorme. Pero para eso deben desaparecer Hamas, Hezbollah, e Irán debe de cambiar de régimen. Y el único que parece que quiere poner una pala para ir poniendo algo de cemento a esto es Israel. Muy bien, Juan Carlos, no te robo más tiempo porque si seguimos hablando podemos hacer un video de 3 horas. Nos quedan cosas pendientes para cuando baje un poco la intensidad en Medio Oriente. Hay muchas cosas que me gustaría hablar sobre España, principalmente para aprender y conocer cómo funciona España como país. Pero eso lo dejamos para más adelante. Queda prometido que vamos a tener más de una charla. Te mando un abrazo gigantesco. Pues en lo que pueda estaremos y a tu nombre diré a Israel Jai.